y desde lo local, ¿no? Este sistema frontal que se viene, que hay que prepararse sin duda, vamos a ir a las noticias internacionales porque ya está aquí en el estudio Isel Guerra, su editora del área internacional de CNN Chile. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Paz? Vamos a comenzar esta revisión internacional en Estados Unidos, donde el foco ha estado puesto, por cierto, durante este fin de semana y hoy. También allí en Los Ángeles, debido a estas protestas, disturbios, incidentes que se han estado registrando en los últimos 3 días, producto de redadas migratorias que se registraban el día viernes por la tarde. Y si bien durante la noche parecía que se habían calmado estos incidentes, de hecho la zona centro de Los Ángeles está fuertemente resguardada por las autoridades policiales a esta hora. Ojo con lo que mencionan algunos medios internacionales y particularmente locales como New York Times, que plantean que para esta jornada hay convocadas movilizaciones en otras ciudades de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, también Chicago para esta jornada. Todo esto en medio de estas imágenes que hemos estado registrando y revisando más bien en estos últimos días de vehículos policiales quemados por manifestantes, y todo esto debido a estas redadas migratorias que se registraron particularmente el día viernes como uno de los puntos, uno de los tantos en realidad, de las medidas que ha adoptado Trump en materia migratoria en este país. Claro, un hito también importante, Isel, porque acá se había tomado una determinación pensando en la configuración distinta a la que tenemos nosotros, no son un Estado federal, pero Los Ángeles había dicho esto no se puede hacer, Donald Trump pasa por encima, ¿no?, de las autoridades locales, y eso es también lo que genera la molestia, la reacción incluso de quienes no son migrantes. Días anteriores habíamos visto personas de barrios decirle a la policía, shame on you, o sea, debería darles vergüenza lo que están haciendo, y eso empezó a activar un poco la protesta, ¿no? Exactamente, sí, a esto además se suma una medida que adoptaba Trump el día sábado, ¿no?, la de desplegar a la Guardia Nacional, pasando por lo demás por la autoridad que tiene el gobernador de California, en este caso el demócrata Gavin Newsom. Eso ha llevado a que en estas últimas horas incluso Newsom anunciara con demandar precisamente a la administración de Donald Trump, y esto por el despliegue de estos 2.000 agentes que llegaron en estas últimas horas, por cierto, allí hasta Los Ángeles. Todo esto cuando Trump elude precisamente esta competencia que tiene el gobernador, algo que no ocurría hace décadas en Estados Unidos, pero al invocar una disposición específica. Lo cierto es que hay varias reacciones que han llegado desde esta zona de Estados Unidos en estas últimas horas. Tanto alcaldes, la alcaldesa por lo demás de Los Ángeles ha sido un llamado a no participar de la violencia y básicamente de no caer en el juego, ¿no?, de salir a protestar de manera violenta durante esta jornada, pero también han llegado reacciones de parte de la policía. El jefe de la policía local también calificaba este hecho como de una violencia no antes vista, así como también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refería a esta situación. Vamos a revisar precisamente parte de esas declaraciones de esta jornada. Esta violencia que he visto es repugnante. Ha aumentado desde el comienzo de este incidente. Lo que vimos la primera noche fue terrible. Lo que hemos visto después es cada vez peor y más violento. Esta noche hubo gente disparando fuegos artificiales a nuestros agentes que pueden ser mortales, y hemos adaptado nuestras tácticas para tener la oportunidad de detener a estas personas y exigirles responsabilidades. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Bueno, estaba el llamado, por cierto, que hacía la presidenta de México de no caer en provocaciones. Si hablamos de imágenes que han marcado estas protestas, esta sin duda es una de ellas. Esta periodista reportera del canal australiano Nine News, Lauren Tomasi, estaba haciendo su reporte este fin de semana, estaba terminando de hecho ese móvil cuando recibe una bala de goma disparado precisamente por un agente de seguridad, que de hecho es posible ver, María Paz, precisamente en esa imagen. Se nota en el mismo recuadro, ¿no?, como apunta y directo también ahí, o quizás
era otro el objetivo, pero abrir fuego, ya que sea una bala de goma en contra de la prensa no es para nada. Me imagino que esto también tiene reaccionando a la misma multitud, ¿no? De la violencia desmedida, si así se comportan con la prensa, que queda para el resto, ¿no? Claro, exactamente. Y de hecho, precisamente desde este canal de televisión hacían alusión precisamente a las condiciones en las que trabajaba precisamente la prensa en estas características. Lo que han señalado aquí desde este canal de televisión australiano es que Lauren y el camarógrafo están a salvo y van a continuar con su trabajo esencial cubriendo estos eventos. Lo cierto es que no hay mucho más que analizar en esta imagen. Uno puede percatarse, por cierto, también en este mismo registro, cómo apuntan directamente contra esa zona. No hay mayores detalles respecto de cuál fue la motivación o la justificación que utilizó esta agente de seguridad precisamente para apuntar hasta ese lugar, pero claro, queda, por cierto, allí grabado y captado en las imágenes cuando estaba transmitiendo en vivo y en directo esta periodista. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de lo que pueda ocurrir durante esta jornada en Estados Unidos con esta información que entregan los medios locales de que hay convocatoria para esta jornada en otras ciudades, pero vamos a avanzar, y esto porque en estas últimas horas hemos conocido el desenlace, ¿no?, de la flotilla que buscaba llegar hasta la Franja de Gaza, allí transportando no solo ayuda humanitaria, sino que también diversos activistas, entre ellos Greta Thunberg, ¿no?, quien además estaba acompañado, por ejemplo, de una eurodiputada francesa. Bueno, ellos fueron interceptados en este barco que había zarpado hace ya varios días atrás desde el sur de Italia, y los detalles que conocemos hasta este momento es que van a ser deportados a sus respectivos países. Aquí la acusación que ha lanzado la coalición de la Flotilla de la Libertad es que las fuerzas de seguridad israelíes atacaron y abordaron ilegalmente el Maldina, que es precisamente esta embarcación. Aquí la denuncia también apunta que les rociaron una sustancia similar a pintura blanca, que se interrumpieron las comunicaciones y que habían sonidos perturbadores en la radio. De hecho, precisamente lo que hemos estado revisando en estos últimos momentos son esas imágenes captadas al momento de la interceptación de este grupo, cuyo objetivo era llegar precisamente al enclave palestino con esta ayuda humanitaria. Aquí también hay una reacción de Israel a raíz de lo que hemos visto en estos últimos días. Bastante irónico por lo demás, María Paz, califican esta embarcación de un yate selfie, precisamente por las personas que iban a bordo, señalando además que la cantidad de ayuda que buscaba entregar precisamente esta embarcación era muy poca. Básicamente la denuncia planteaba que era una especie de suerte de imagen para las cámaras, ¿no? De hecho dicen lo que no se comieron, o sea, además dicen que sigan comiendo lo que supuestamente iban a dejar. Claro. Ironizan con una imagen de Greta Thunberg también a través de las mismas redes sociales, dicen que no se veía para nada triste, ¿no? Es una imagen de ella en donde le están ofreciendo un sándwich y agua. También la primera comunicación que entregan desde Israel dice: se acabó el show. Claro, lo consideran. Exactamente, ese es el tono que tenía, por cierto, este comunicado que era presentado por Israel en los momentos posteriores a conocerse esta interceptación. Por el otro lado, desde esta coalición de la Flotilla de la Libertad, también se divulgaban videos de cada uno de los activistas, 12 en total, quienes habían pregrabado precisamente un mensaje, y uno de ellos es el de Greta Thunberg, que de hecho es el que estamos viendo allí en pantalla. A grandes rasgos, cada uno de ellos señalaba lo siguiente: si ven este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que apoyan a Israel. Greta Thunberg, por lo demás, también allí hacía el llamado a las autoridades suecas, ¿no?, de donde ella también procede, para que intercedieran en su liberación. Lo que hemos conocido, al menos en estos últimos momentos, es que todos ellos van a ser deportados eventualmente a sus respectivos países. Vamos a avanzar en esta revisión. Hay bastantes noticias internacionales que marcaban este fin de semana, por cierto, con lo ocurrido en Colombia, con este precandidato presidencial que fue víctima de un ataque en medio de lo que era un improvisado acto de campaña en Bogotá, y donde recibe varios disparos, 2 de ellos en la zona de la cabeza, otro en la pierna izquierda, y actualmente continúa en estado crítico, según el
último parte que han entregado aquí desde el equipo médico, donde ha estado hospitalizado desde el día sábado. Ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Su situación reviste la máxima gravedad al referirse, por ciento, a la situación de Miguel Uribe Turbay, este precandidato presidencial de 39 años que vivió este ataque el pasado día sábado en la capital colombiana, en la previa de lo que vamos a ver el próximo año, que es cuando están convocadas elecciones en Colombia el 2026. Respecto al autor material, María Paz, lo que hemos conocido es que se trata de un joven de 15 años, un adolescente que llevaba en la mano una pistola Glock y que arrancó a pie básicamente. Fue detenido de hecho en ese mismo lugar, pero aquí las autoridades policiales están intentando esclarecer el panorama general, ¿no? Más allá, no solo del autor material, sino que también quienes podrían haber estado involucrados en la realización y la preparación de este ataque. Actualmente hay 3 hipótesis en las que estaría trabajando aquí la policía y las autoridades de seguridad de este país. Bien impactante, Isel, porque además se escuchan muchos disparos luego, ¿no? Exacto. Tratando de repeler un poco el ataque, la gente que queda en medio, ¿no? De toda esta balacera, registros también de videos que son bien explícitos, bien impactantes de ver ese nivel de violencia. Exacto. Y una historia en el caso de Miguel Uribe marcada también por este tipo de violencia, ¿no? Exactamente, de su madre, sin ir más lejos, y que también da cuenta también de lo que ha sido un poco la situación política y de violencia que ha estado atravesando Colombia, particularmente lo que fue décadas anteriores, pero que de todas formas se ve reflejado también en esta oportunidad con este precandidato presidencial que continúa en estado crítico. Vamos a quedar pendientes allí también de cuál va a ser su evolución durante esta jornada y también en los próximos días. Rápidamente nos vamos hasta Reino Unido, porque durante esta jornada las delegaciones de Estados Unidos y de China se reunían, por cierto, en Londres para buscar avanzar en estas negociaciones comerciales en medio de estos intentos por preservar la frágil tregua que se alcanzaba hace algunas semanas atrás en Ginebra, Suiza, donde se conseguía, por ejemplo, la reducción de los aranceles por 90 días, pero que en estas últimas jornadas se ha visto en la cuerda floja por las acusaciones que hay de violación a ese acuerdo que fue alcanzado ya hace algunas semanas atrás. Este caso particular, estos diálogos fueron anunciados la semana pasada tras esta llamada telefónica que conocimos entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de China. Y aquí con 2 temas en particular que estarían marcando esta agenda. El control de China sobre los minerales de tierras raras. Aquí Trump está acusando de bloquear esta exportación, y el acceso a las tecnologías de semiconductores de origen estadounidense. Esos serían los temas que estarían en la agenda durante esta jornada en estos diálogos entre China y Estados Unidos bajo la mediación de Reino Unido. Hablando de mediaciones, hablando de esfuerzos diplomáticos, hoy se podía hacer patente, por lo demás, algo que se alcanzó precisamente entre las delegaciones de Ucrania y Rusia en las conversaciones y diálogos que se llevaron a cabo hace algunos días atrás en Estambul, Turquía, y es el intercambio de prisioneros de guerra que hoy se concretaba después de varios intentos infructuosos, como uno de los puntos principales, por no decir el punto principal, de lo que quedaba de esos diálogos hace algunos días atrás. Y claro, con un intercambio bastante complicado, como era calificado por Zelensky durante esta jornada. Todo esto cuando continúan los esfuerzos, aseguraba también el presidente de Ucrania. Las negociaciones se continúan prácticamente cada día para que se haga realidad el retorno a casa de más soldados en cautiverio. Vamos a cerrar esta revisión internacional con estas imágenes de Donald Trump que marcaban también el día de ayer este tropiezo que tuvo el presidente estadounidense al subir al Air Force One el día de ayer para dirigirse hasta Camp David. Había un problema aquí, María Paz, que todavía no tenemos muy claro, pero no fue el único que tuvo un percance para poder subir esta escalera y abordar, por cierto, el avión presidencial. El secretario de Estado, Marco Rubio, también, de hecho lo vemos allí en las imágenes, sufrió un percance similar, pero ambos continuaron de todas formas con su marcha para abordar precisamente esta aeronave. Bueno, ¿a quién no le ha pasado también tener allí algún percance para subir la escalera? La diferencia está en que evidentemente aquí Trump el día de ayer era objeto de un escrutinio mayor, ¿no? Con todas las cámaras, teniendo en cuenta la situación en Los Ángeles. En términos políticos a veces también hablar de un tropiezo
puede tomarse para más cosas, pero claro, puede haber sido humedad, que no estaba bien limpio el escalón. Claro. ¿Quién sabe lo que puede haber ocurrido? Ahora, reaccionó bien, por suerte, porque estaba bien alto en la escalera, podría haber caído también. Hemos visto caídas bien estrepitosas de mandatarios desde los aviones presidenciales. Bueno, Joe Biden también tuvo en su momento varios tropiezos allí con las escaleras. Trump no se ha salvado tampoco. El secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos. Nos quedamos con esa imagen, Isel. Muchas gracias por ese informe, que estés muy bien. Que estés muy bien, nos vemos. Buena tarde.